Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del 2 de junio. ¿Qué tal? Buenos días, José. Buenos días. Ya queda poco, ya esto ya es esta semana y la que viene. No sé Estamos si llegando al fin. sí, no sé si nos va a dar tiempo. Luego podríamos seguir un poquito más, ¿no? Ya veremos. La siguiente a esa también. Nos queda también el lunes y martes de la última. No sé, me estoy Sí, sobrado. sí, por eso digo, se puede seguir un ratito más. Aunque se haya Pero acabado. hasta qué día concreto se dan las notas. El 17 era. El 17 el último día de Vale. clase, sí. Que yo sepa, sí. Bueno, podemos terminar lo de los ficheros. La verdad es que se quedarían cosas en el tintero que son graciosas y podemos darla, porque al fin y al cabo, no sé, nos está costando mucho seguir las clases así. ¿Eh? No, hombre, Ya, son yo creo que ya estamos diferentes. acostumbrados. A ver, de uno no. Alonso, ¿que has dicho tú algo o no? Yo he dicho, o sea, que son diferentes. O sea, yo la prefiero presenciales, pero así tampoco se llevan mucho. Ya. Bueno, la cosa es que podáis ir haciendo los ejercicios y estudiando la teoría a diario, un poco lo que en teoría se intenta, o lo que sería ideal para vosotros, claro. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Ayer nos quedamos con la cosa esta de hacer esto aquí, dijimos, joder, qué feo es, ¿no? Y tal, ¿no? Dijimos, resulta que tengo que crear mi propio objeto para sobreescribir, que hereda, para sobreescribir un método que resulta que estropearía el tema porque siempre le pondría una cabecera. Entonces, si cuando graba el objeto, en vez de grabar el objeto a secas, pone una cabecera, pues al final no eres capaz de, o sea, no puedes leerlo porque donde debería estar parte del objeto está otra vez la cabecera. Y no se ocurrió no había otra forma, no se le ocurría a la gente otra forma, más que sencillamente sobreescribir y quitar esa parte que sobreescribe para que a partir del segundo objeto que va en el mismo fichero, pues ya digamos, no se sobreescribiese la cabecera, no se escribiera una segunda cabecera, ¿no? Ya que cabecera, por definición, por el nombre, por una baja y una. Esto es un problema real y a la vez no lo es. Es decir, en el sentido de esto tiene difícil solución, más que no sea esta. Porque en el fondo lo que le está diciendo es, este sistema no está inventado para eso. No está inventado para que tú grabes muchos objetos uno detrás de otro en un fichero. Porque hay un problema básico y es que no puedes asegurar que todos los objetos que están en ese archivo, por lo menos no lo puede asegurar este mecanismo, que todos los objetos de ese archivo compartan la misma cabecera. Como no hay ningún mecanismo de seguridad, creo que por eso no lo implementa. Entonces tú dices, vale, bueno, entonces hay alguna cosa que se puede hacer que no sea esto. Complicado. Y os voy a enseñar, porque esto sí me pareció curioso cuando lo estuve viendo, dónde estaba el error y dónde no estaba el error, ¿de acuerdo? Eh, vale, hasta aquí lo habéis entendido. ¿Cuál es el problema? Sí. De acuerdo. Perfecto. Entonces, tenemos aquí esto. Resulta que es una sobreescritura, pero de momento, bueno, vamos a ver por qué. Eh, Veréis. Este super se supone que va a llamar a la cabecera que está en override. Eso no es así, no tiene ningún problema. Y esta cabecera, cuando tú la ves en el super, vamos a verla aquí, a ver si pongo el outline y lo veo por aquí, right header, right stream header. Veis aquí que, bueno, escribe un par de cosas y tal, no sé cuánto, se supone que siempre es el principio. Y bueno, sí es verdad que por ahí hablan de eso, cómo sobrecargar y tal, pero no es lo que queremos exactamente. Y el problema radica en esto, ¿veis? Eh, en el constructor del object, ¿de acuerdo? Aquí, en el constructor del objeto, es cuando se escribe la cabecera, en el flujo. Entonces, ese es el verdadero problema, que existe, que está esto aquí y realmente no se puede hacer.
¿Por qué eso es tan problemático? Veréis. Si yo vengo aquí, yo podría decir, vale, se me ocurren cosas. Por ejemplo, yo podría decir, ¿y si pongo una especie de... Claro, porque en principio, os acordáis, ¿no? Decíamos, esto está mal o estaría mal porque no respeta la ley de Bárbara, el principio de Liskov, ¿no? Que dice que las herencias pues se tienen que respetar y que una clase hijo debería poder ser interpretada como si fuera su padre. ¿De acuerdo? Que luego tú le pongas le añadas una funcionalidad, sí, pero restringir las funcionalidades que tiene el padre, no. Eso es una regla. Y entonces, claro, tú dices, pero esto lo restringe, porque si yo utilizo MyObjectOutputString como si fuera ObjectOutputString, resulta que si lo grabara así, el primer elemento iría sin cabecera. Y tú dices, bueno, pues ya se me ha ocurrido una idea. Voy a poner aquí un public boolean. Ya sabéis que pongo public de cara a lo... no, voy a poner private. Private, boolean, y esto lo voy a poner, por ejemplo, pues, yo que sé, estado, ¿vale? Y voy a decir que el estado es false. Vale, siempre me voy a cambiar el teclado a español. Es igual a false. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, vale, en vez de poner que no, lo que voy a hacer es decir que sí está... bueno, de hecho lo voy a poner primero a tú. Mejor. Y ahora aquí voy a poner que si estado. Entonces, super.writeString. Tú dices, bueno, pues ya lo he solucionado. Ahora voy a crear esto aquí, voy a poner boolean estado. Y ahora entonces digo que this estado igual a estado. ¿Vale? Ya de pronto, si os dais cuenta, ya respetamos a Bárbara Liskov. Porque el objeto no hace una cosa menos, sino que hace una cosa más. Si tú esto le pones, si utilizas el MyObjectOutputString normal, incluso, por ejemplo, si tú quieres decir ahora, y sobrescribo también el super, no sé, ese, por ejemplo, tú dices, bueno, pues fijaros, ¿no? O sea, yo podría ahora tener un MyObjectOutputString al que solo se le mete esto, al que no se le mete nada y al que se le mete esto y además un estado, con lo cual yo puedo utilizar MyObjectOutputString igual que si fuera ObjectOutputString. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Ya me he desconectado. Hola, ¿estáis ahí? ¿Se ha cortado? No se ha cortado, no se ha cortado. No. Es que me tenéis que contestar a algunos, es que si no, no sé si estoy solo o no. No, estamos, José. Ya, pero que yo no lo sé, no tengo un piloto aquí ni nada que me diga que estoy en el aire. Vale, bueno, entonces, pero habéis entendido esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que respete a Bárbara Liskov, ¿no? Sí. De acuerdo. Pero hay un problema. El problema de esto radica en que si yo ejecutara esto, el productor, por cierto, voy a poner por ejemplo aquí que tengo false, ¿vale? Voy a decir que te lo creo con false. Aquí, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y ejecuto esto, va a existir, así que se va a meter, sí. De acuerdo. Toma su tiempo. Vale, cuando yo me vengo aquí, yo digo, vale, pues F5 para ver qué hace. Entonces yo digo, F7 para ir al final, F5. Vale, ahora, fijaros que pone super out y el estado está en false, ¿no? Y el disestado en false, digo, muy bien. Entonces ahora digo F5, F6, F6 para que se vayan haciendo, ¿no? Tal, y pan, y esto y lo otro. Read, write string header y ahora pulso F5. Habéis visto que estaba false, ¿no? Pero fijaros ahora lo que pasa. Que estado está false. Ahora sí funciona. Os juro por mi madre que ayer no funcionaba.
Pero si te no puede funcionar. Eh, pero cómo puede pasarme estas cosas de verdad en directo? Eh, vosotros habéis visto que no ha entrado, ¿verdad? Sí. Lo flipo. Bueno, pues ya hemos solucionado la cosa. Es que no sé por qué ha entrado, no debería entrar, porque en principio el Estado, o sea, si el super va antes que el Estado, que la asignación del Estado. Eh, voy a repetirlo porque es que no me fío de esta peña. A ver si es que lo estoy llamando desde otro sitio o algo. En fin, venga, nada, lo pruebo otra vez, pero voy a poner aquí una especie de prueba o algo, porque es que nada, es que no lo pillo, ¿vale? Eh, estado está a true. Vale. Y aquí voy a poner algo más. Voy a poner estado está sorprendentemente false. A ver si. A ver si ahora funciona. Venga. A ver, bueno, quiero decir, a ver si ahora no funciona. Porque le he dado aquí a productor, ¿verdad? Esto es flipante. ¿Esto de la informática? Esto es flipante. Bueno, venga, voy a intentarlo otra vez, ¿de acuerdo? Pulso C11. Vale, y entonces estoy poniendo que el constructor eso estaría bien. F5, F7, F5. Bueno, pues genial. Os juro que ayer no funcionaba nada. Eh, estado está true. Me he dado a algún sitio que no era. Ahora no lo ha hecho. O sea, que ahora lo ha hecho bien también. Bueno, pues os juro que ayer no funcionaba. O sea, pero vamos, que le estuve dando vueltas acá y no funcionaba y no funcionaba. Eh, o sea, hemos arreglado el problema, ¿vale? Resulta que ahora ya no habría que utilizar writeString, myObjectOutputString y o ObjectOutputString dependiendo de lo que te interesase, sino que directamente lo puedes utilizar aquí como en algún sitio atrás, en el consumidor, no, en el productor, tú directamente no te preguntas si existe o no existe, sino que directamente vamos a quedarlo aquí a ver si funciona, porque es que debería fallar, o al menos ayer me fallaba. Vale, eso. Bueno, entonces, si no existe, esto dará false. Entonces es true, porque en el true voy a. En el true sí escribo la cabecera. De acuerdo. Voy a borrar el fichero de clientes. Esa no es esta. Creo que se llama clientes y a secas, ¿no? Mapa productor. ¿Cómo te llamas? Clientes.c. Vale. Lo voy a borrar. Y una vez aquí, grabo el primer cliente que pone todo está a false, todo bien. ¿Cómo que todo está false? Pero si lo he puesto como true. No sé qué me está pasando, pero esto no es normal. ¿No veis que ahora dice que está todo a false? Esto es para esto porque le cae. A ver, espera un momento.
borro los clientes. Y lo pruebo otra vez porque no me fío de esta peña. A ver, clientes.da, eso está bien. Y voy a ver qué pasa porque es que no tiene sentido. Vale, aquí veis que exist es false porque no existe. Por lo tanto aquí debería pasar un true, ¿no? Es decir, yo no me quiero volver loco. Vale, F5. Estado está en false. Pero si yo puse estado true porque está en false. ¿Vosotros entendéis algo de esto de lo que está pasando aquí? Espera. Eso lo que quiere es crezca, José. ¿Qué? Que lo que quiere es crezca el programa este. No entiendo nada, o sea, quiero decir, no sé por qué estado está... vale, pero es que estado está false aquí y entonces yo lo tengo puesto a true, o sea... no sé nada. No sé. Y si lo cierro no vuelvo a abrir porque yo creo que esto es un problema de Eclipse. Es que claro, me está volviendo loco porque digo, es que no puede funcionar. Es que no... Ojalá funcionara, pero es que no puede funcionar. No me está gustando nada el Eclipse este. El 2020. A mí me gustaba poco el 19. Si hace falta pedimos, ya porque es tarde, pero como sigan así el año que viene, cambio. Vale, voy a ver si ahora suerte. En principio no se habrá grabado nada, ¿no? ¿O sí? Clientes está aquí, lo borro. Venga, a ver si hay suerte ahora. F11. Llego hasta aquí, en principio no existe, o sea, está bien, no existe. Me pregunto si el fichero que se llama cliente.da existe, me dice que no, entonces le paso como valor true. Eso quiere decir que si me vengo aquí, vale. Vaya, le pone el nombre. No puede ser. Vale, F7, F5. Estado está false. Como me estoy volviendo loco, debería cambiar el nombre a esto. No, ahora sí existe, claro. ¿Vosotros estáis viendo algo que yo no estoy viendo? Es que no, de verdad que no estoy... No veis nada, ¿no? No existe. No. Bueno, pues nada, llama al super antes que llama a este. Otra cosa no me queda. Bueno, pero al final me vale para lo que yo estaba explicando. Parece ser que el problema principal es que llama al super antes que a lo propio, a lo del list. Entonces se viene aquí cuando todavía no ha llamado a este y por lo tanto, pues, aunque existe la variable, le pone por valor por defecto el false. Es lo que parece que está pasando. Entonces, cuando yo vengo aquí ahora, le digo, vale, pues estado mío y entonces, aunque no exista el fichero, no hace caso, es decir, estado está true, pero estado mío está false, ¿vale? Pero resulta que cuando yo haga el super y yo me venga aquí y ejecute todas estas cosas y tal, cuando llegue aquí, resulta que el estado mío está en false, porque es como lo inicia, ya que parece ser que llama al super antes que aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como tiene ese problema, no escribe ni siquiera en el primer objeto del fichero, no escribe la cabecera tampoco. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo lo que pasa? Decidme que lo veis o no.
Marco, ¿tú lo ves? Menos sí. Menos sí. Más menos. Ah, vale. Menos. Más o menos sí. Bueno, pues un poco el problema es este, porque cuando tú dices super, ¿vale? Este super se ejecuta antes que esto. Antes que esto. Y, claro, es que yo ayer le puse a false directamente, por eso no me está dando ningún fallo. Vale, vale, vale. Joder, pues no me he dado cuenta. Vale, pues, bueno, la cosa es esta, como se ejecuta antes el super, ¿vale? Él no sabe, él viene aquí a este método antes de que se haya dado los valores en esta, de las propiedades aquí, porque cuando están aquí arriba es como si estuvieran aquí abajo, no falla mucho, no cambia mucho, ¿vale? O sea, por el orden en que se ejecutan las cosas, ¿no? Y nunca se llega a poner a true, porque cuando llega a esta línea de this, estado, no sé qué, no sé cuánto, se supone que ya el otro objeto, el objeto de Object Output String, ya ha escrito la cabecera con los valores de estado mío antes de que se cambie. Por eso no se cambia. ¿Cuál sería la solución a eso? Yo pensaba, digo, pues ya está, digo, una cosa que se puede hacer y así esta gente lo ve. ¿Y qué os parece si pongo primero eso? Entonces se supone que se cambiará antes de que se cambie esto. Pero, ¿por qué no funciona? Pues porque dice que el constructor o la llamada del constructor siempre tiene que ser la primera en un constructor. Entonces, ¿se os ocurre qué podríamos hacer? Bueno, habéis visto este primer fallo y cómo no se puede arreglar, ¿no? De acuerdo. Lo siguiente que se me ocurrió era decir, ¿y si paso de todo esto? Es decir, no hay estado ni nada de esto. Esto tampoco. Paso de todo, lo borro todo. Lo borro todo. Venga, todo. Venga, entonces, y yo digo, ¿y si en vez de hacer que sea como pongo aquí, que no sea un object output string, sino que sea un componente? ¿No? Sería una posibilidad. Probar con un componente. Entonces yo digo, vale, pues eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a tener aquí un private object output string. Y se va a llamar obj. Para ponerle más. Venga, sí, pues poner lo que te da. Y ahora voy a decir, vale, pues resulta que aquí en el. Aquí, ahora resulta que podría decir, pues voy a tener ahora métodos delegados del object output string. Así que voy a coger y voy a decir, así, lo que quiero decir con eso es que yo puedo primero poner mis valores y luego ya poner lo otro. Pero resulta que cuando yo hago esto ahora y digo, vale, pues voy a hacer los métodos delegados de object output string. Y digo, métodos delegados de object output string. Además, yo casi todos, ¿vale? Para que los veáis. Y veis que aparecen pues todos los métodos delegados. Pero vais a ver que entre los que tenemos no aparece el write string header. ¿Lo veis? Que no aparece por ningún lado. Lo puedo poner si queréis en el outline para que lo veáis. En el outline, que no sé por qué ahora ya no está aquí. Y veis que no está el write string, no está, ¿de acuerdo? No está el write string header. Yo lo voy a poner como de la A a la Z es como está, no sé por qué no me lo pide. El write, no sé por qué no está, pero en fin. De la A a la Z parece que no me gusta. Bueno, ¿veis que no está? Porque claro, el problema de esto es que el write string header es, lo pondré aquí, es un método protegido. Por lo tanto, solamente es accesible desde la herencia. Así que tampoco se puede hacer eso. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, y dice, ¿qué se puede hacer? Pues me temo que nada. Me temo que cuando uno está con un código que no le pertenece y que no puede cambiar, no puede hacer nada para cambiarlo. Eso es así. Pero sí podemos hacer una especie de
aislamiento, no sé un poco cómo decirlo, ¿vale? Una especie de aislamiento para que por lo menos el código aquí quede bien. O sea, quede bien, por lo menos no quede tan feo. Pero no me acaba de gustar. Pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Es que es más complicado hacerlo bien, es complicadísimo. O sea, que funcione como nosotros queremos no tiene mucho sentido. Vamos a quedar el MyObject Output String tal y como está, sin respetar a Barbara Disco. Bueno, espera un momento. Voy a poner aquí, hemos probado que con herencia no se puede modificar el orden de ejecución del constructor. Probar con un componente no me deja acceder a métodos protected. ¿Vale? Con lo cual lo único que puedo hacer es, pues, no voy a decir rendirme, pero sí empezar a pensar que así es como hay que hacerlo. Voy a quitar este y lo voy a poner como si fuese de la superclase. Que no lo he puesto todavía. Object Output Stream. Añado el constructor que me interesa. Y una vez que lo tengo, hago lo del write stream header y nada, le quito, lo quedo vacío. Vale. No podemos respetar el principio de Liskov, lo que me da que pensar que este sistema de almacenar varios objetos en un único archivo no debe hacerse así. ¿De acuerdo? Es un poco lo que si veis que para hacer algo tenéis que romper unas leyes, pues significa que debe haber otro método, ¿de acuerdo? Bueno, pues el problema ahora es que en el productor había que poner esto de que if tal, if no tal, eso ya empieza a ser un poco traumatizante. Y porque esto tampoco gusta, es decir, cuando uno dice que más funciona el control Z, cuando uno dice si me queda bien para que vale, cuando uno dice que si es una cosa una y si no la otra, esto a uno dice, jo, pues esto es una factoría. Vale, podría ser una factoría. El problema de que sea una factoría, que probablemente es algo parecido a lo que vamos a hacer, es que es siempre el mismo objeto el que la necesita, es decir, siempre es el serializador no tiene mucho, no tiene muchos problemas en realidad. Dice, bueno, yo quiero que me deis un output string, tú eres el que intenta utilizar esto de forma rara y tú eres el que te ves obligado a utilizar el exist como una herramienta para poder decir una o la otra. Y yo estaba pensando, igual esto se podría poner como una estrategia. Nuevamente no, ¿vale? Nuevamente no, porque nuevamente no tienes la posibilidad de escribir sobre Object Output String y cambiarlo. Es que no puedes directamente, a menos que utilices otras clases copiando el contenido de Object Output String, pero cambiándolo a tu gusto. En ese caso no estás utilizando las herramientas de Java
para flujos, por lo tanto, ¿qué estás haciendo, no? Es una cosa rara, ¿no? O sea, no puedes adecuar el mundo a ti. Eso hay que hacerlo a veces, pero no siempre, ¿vale? Al final, lo único que se me ha ocurrido es poner que esta cosa tan fea esté en otro sitio. Es todo lo que se me ocurre. ¿De acuerdo? No tengo más ideas con respecto a esto, pero me gustaría que si vosotros la encontráis, porque me las dijesteis, ¿vale? Y para eso lo que he hecho ha sido crear otra cosa que se llama eh, Object Output Stream Manager. ¿De acuerdo? Y lo único que voy a hacer es pedirle una instancia. No, pedirle una instancia no. Get solo. Pedirle algo con respecto al nombre. Y entonces decir, bien, pues dame el nombre y yo miro si existe. Entonces te doy un objeto de tipo my object output string, y si no existe te doy un object output string, que es exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, es lo mismo exactamente que está expuesto aquí, es exactamente igual, ¿vale? Pero sacado fuera. Incluso fijaros que he sacado esto de el name y el feed output string, o sea, lo que sería el flujo, para que solamente entre el name. De alguna forma intento, no sé si cae bien o no sé exactamente lo que intento, ¿vale? Pero al principio yo aquí tendría algo así como serializador igual a new object output stream manager, object output stream manager.get y como nombre el name, ¿vale? Y esto es lo que se me ha ocurrido. ¿Qué os parece? Mejor que antes está. No sé, esto es como tener las cenizas del abuelo por aquí, por medio de la casa, y esto es como meterlo en una vitrina, ¿no? Pero no me gusta nada, pero es que me veo obligado. O sea, claro, al final es que dice, es que no sé por qué tenemos que utilizar esto de varios objetos en el mismo fichero. Y bueno, pues es que no queda otra. Si queremos utilizar esto así, no queda otra. Entonces, nos pegamos a nosotros mismos y ya está, ¿vale? Hemos solucionado algunas, que no hemos solucionado nada. Seguimos teniendo if, pero aunque sea en otro sitio. En fin. Bueno, voy a producir. Control F11, luego espero que esto esté bien. Vale, todo bien. Y ahora voy a hacer la otra. Control F11. Esto no deberíamos hacerlo así. Esto deberíamos hacerlo donde deberíamos hacerlo. Y bueno, pues ahora veis que ya pues aparecen los dos elementos, con lo cual se ha grabado bien. De acuerdo, que al fin y al cabo dice, bueno, por lo menos funciona. Si es que eso es un consuelo. Bueno, ¿entendido cómo se hace eso? Vale. ¿No tenéis ninguna pregunta? De momento no. No. Perfecto. Vale, pues vamos a volver un poco a lo de ayer, que nos quedamos aquí con binario 1, 2, 3, 4 parametrizada hasta aquí. Y os quería comentar una cosa, veréis, vamos a ver cómo sería una fachada. Y lo voy a hacer, ¿a qué me refiero cuando digo fachada? Porque probablemente no haya quedado todavía claro. Entonces, lo vamos a hacer poniendo un sistema complejo, pero, a ver, artificialmente complejo. Para poder decir, ¿veis cómo hace falta una fachada? Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que no me quiero equivocar y tú eres una clase, así que me estoy equivocando. Adaptador. Vale. Vamos a suponer que tengo esto. Lo primero es una I adaptador. Un I adaptador sería, creo que ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Sencillamente te dice, oye, leer y grabar, ¿de acuerdo?
no quiero más. Leer sería leer todos los elementos de un archivo y grabar sería grabar un elemento solo, un objeto de un archivo. ¿Estáis de acuerdo? Vale, voy a cambiar esto del adecuador que tengo por i adecuador. Ya que hemos empezado con eso. Vamos a meter. Vale, el adecuador. El adecuador, ¿os acordáis de lo que era el adecuador? El que se encargaba de decir, pues aquí pone esto o lo otro, ¿no? O sea, Claro, el que se encargaba de el que se encargaba concretamente del tipo de flujo concreto, o sea, perdón, del eso. tipo de objeto concreto, ¿vale? Porque, claro, decíamos, un objeto puede tener a lo mejor primero un float, luego un string, luego un boolean, y otro puede tener primero un boolean, luego un int, no sé yo. Entonces, había que tener alguien que supiera exactamente en qué orden, y eso es lo que hacía el adecuador, ¿de acuerdo? Y tú dices, vale, pues yo leer y grabar, sé cómo se hace. Y por ejemplo, yo diría, tengo un adaptador binario. O sea, un adaptador, lo voy a grabar aquí, que graba los elementos en binario. Esto no sería aquí. Esto no sería con objetos, sino que sería con. Vale. Entonces, lo que haría sería grabar con file output string, ¿no? Y leer, pues no lo he puesto todavía, pero con file input string, está claro, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa aquí, si os dais cuenta, es que yo estoy trabajando con algo que es capaz de grabar elementos utilizando la tecnología, entre comillas, la tecnología binaria, ¿no? De grabar elementos binarios. Pero ¿y si yo, ya os digo, artificialmente dijese, quiero además que pueda grabar elementos, los mismos objetos, pero grabados en tipo texto? Entonces, como si fuera un JSON, ¿vale? Entonces, lo que hago es decir, pues voy a poner otro file, pero este se llama adaptador test. Y el adaptador test hace lo mismo, si os dais cuenta. Claro, tiene su propia versión. Sería una array list, que es lo que va a grabar, bueno, igual que en el otro lado, pero en vez de utilizar eso, el flujo ese utiliza FreeRead. Entonces, FreeRead para leer y FileWriter para grabar. Y directamente lo que hace es grabar, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, claro, lo que puede grabar es en el retorno un boolean, graba, de acuerdo. Lo que graba son objetos que tú le pasas por aquí y lo graba en un flujo de escritura. ¿Veis? No lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo. Venga, vamos a ver qué diferencias habría entre uno y otro. Grabar pone lo mismo, file pone lo mismo, boolean pone lo mismo. La única diferencia sería el flujo, ¿no? Que aquí es file output string, aquí es file writer. ¿Qué carajo? Y tú dices flujo file output string, file writer, adecuador graba, flujo de objeto, esto es igual. O sea, y flujo close, es todo igual, menos esta parte de aquí, ¿no? Hay algunas cocinas que son y otras que no son. ¿Qué pensáis de esto? Sí, están todos iguales, ¿no? Casi, sí, solo que uno es para archivo y otro es para binario y otro Ah, es verdad, sí. Digo, Sí, hostia, si estoy mirando a uno y otro y son iguales. vale, el problema es ese. Ojo, ¿y esto cómo lo hacemos? Chungo, ¿verdad? Chunguísimo. Y tú dices, pues esto es muy chungo, tú, esto yo no sé cómo se hace, no sé cómo se hace. Y no tienes por qué saberlo, ¿de acuerdo? Verás, resulta que yo tengo por aquí una herramienta que es ver la jerarquía. Si veo la jerarquía de FileWriter, digo FileWriter hereda de output string writer y de writer y de object. Bueno, vale, no está mal. Y file output string, ¿de quién le hereda? Pues de output string.
Y a lo mejor esta era... Espérate. A lo mejor esta... no voy a traer. A lo mejor tienen algo en común, ¿no? Es decir, ¿y si yo pusiera de output stream, pero en vez de que la jerarquía fuese hacia arriba, vamos a poner que sea que vaya hacia abajo? O sea, joder, hacia abajo. Ahora no me funciona nada. A ver, así. Output stream, object, closeable, fusible. Pues, bueno, no lo sé. Espérate, vamos a ir para arriba. Ay, por Dios, siempre hace lo mismo. Mira, puedo mirar que aquí es closeable y fusible. Son esas cosas que ya os he dicho que a veces... es decir, si tú miras para abajo, el output string hacia abajo, pues hacia arriba no... Bueno, mira, se puede mirar. Output string, de output string, de aquí sale el object output string, supongo, ¿no? Aquí. Pero sale el feeder writer, porque yo no lo veo. ¿Vosotros veis feeder writer por aquí en algún sitio? File output string, a lo mejor, pero no, yo no lo veo. ¿A que no lo veis? No está, no está. No está. Me voy a ir aquí, voy a pulsar F4, output string writer, que hereda de writer. Joder, ¿y writer de quién hereda? Writer hereda de... Y me encuentro un punto en común, fijaros. Ahora dice, oye, pues resulta que output string implementa closeable. Y writer, que por cierto es el padre de output writer, que es el padre de feeder writer, de feeder writer, resulta que ambos implementan closeable. ¿Eso os da alguna idea a vosotros? Que tienen algo en común, ¿no? Es decir, si yo ahora miro closeable y digo, pues de closeable aparecen y salen... Ay, ahora no sale. File system me parece que... Bueno, pues aquí no sabe de output string. Tendría file output string por un lado y por otro lado, que no lo veo, pero tiene que estar porque está aquí, ¿no? Tiene que estar el writer, que es que no lo veo, pero juro que si está aquí, ¿no? Es que tiene que estar. ¿Ves? Ahí está el reader y aquí está el writer. ¿De acuerdo? O sea que realmente sí que tienen algo en común, ¿no? Que sería el closeable. ¿Eso a vosotros significa algo para vosotros? Decidme que sí o que no. O sea, que sí, que compartan interfaces que si nos significa algo a nosotros. Sí. Pues yo qué sé. De acuerdo, ven, vamos a ver. Cosas que pasan aquí. Flujo close. Bueno, ahí vamos a estar de suerte, porque flujo close es la implementación del closeable. O closable. Y luego flujo se crea aquí y se pasa aquí, ¿no? El único problema que tenemos es que esta línea, aquí dentro, molesta. ¿Lo veis, verdad? Por cierto, este file, ¿dónde se usa? Aquí, en el flujo. Entonces, lo estáis viendo todo lo mismo que yo, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Sí. Yo os digo, ¿y si el problema es precisamente que intento hacer algo, o sea, que podría utilizar solamente lo común? Es decir, por ejemplo, si yo dijese, voy a pasar aquí, en vez de pasar el path, no voy a pasar el path, voy a decir que me lo pasen ya abierto. Entonces yo digo, no, pásame un file output string que se llame flujo W. ¿De acuerdo? Eso me ayudaría porque yo diría, vale, pues ya no necesito la select, no necesito el file, no necesito
el flujo W y si me apuras tampoco necesito esto, directamente le paso el flujo, ¿no? Decidme que sí. Sí, sí, sí. Vale. Si siguiendo esa cosa, yo ahora digo, vale, pues voy a hacer lo mismo aquí, le voy a llamar flujo R. Flujo R era W. Flujo W. Entonces el flujo W me quita esto. Me quita esto. Por supuesto ese AND. Me quita esto. Me quita esto. Y ¿se han quedado ahora parecidos? Iguales. Sí, bastante. Exactamente iguales. Pero hay un problema. Como digo yo que hay un problema. El problema es que el adaptador es el de leer y grabar, ¿no? Venga. El adaptador aquí, cuando pide grabar, lo que pide es un string path. Entonces aquí yo tengo que poner algo. ¿Y qué pongo? Quiero decir, claro, porque los dos elementos, tanto el texto como el binario, implementan el mismo y adaptador, como veis aquí, y adaptador. Por lo tanto, tengo que cambiar. Aquí ya no puedo poner string path, tengo que poner algo que sea file output stream y file La write. interfaz que hemos visto que tienen en común, la Closeables. ese. Efectivamente, vamos a poner aquí closeable flujo W. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Hemos mejorado mucho esto o no? Sí, bastante. No, yo pienso que sí. Pues yo creo que no. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Hemos repetido. Ahora lo que hacemos es repetir el código en dos clases diferentes. Pero esto habrá alguna forma de hacerlo en una sola, ¿no? Meterlo con la interfaz esa, ¿no? O eso no podemos hacerlo. Sí, el problema es que esto, pues igual no es una interfaz. Porque, ¿cómo va a ser una interfaz si tú necesitas poner lo mismo en un sitio que en otro? Entonces, que es común del padre, ¿no? Sí. Directamente. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es convertir el línea adaptador en una clase. Uy, extensa. Perdón. Class. ¿Vale? Y adaptador. Bueno, esta gente lo flipa, ¿no? Pero bueno, más o menos es normal que lo flipe. Y ahora lo que voy a hacer es coger todo lo que está aquí, cortarlo de aquí y ponerlo aquí. Muy bien, ¿no? Sí. Stents, que al fin y al cabo, pues es lo que es. Y sin embargo, te sigo teniendo el adaptador binario, ojo, no penséis que no lo tengo. Y claro, todavía me queda leer, evidentemente. Y por supuesto, ahora ya no es stents, sino implement. O sea, no es implement, sino stents. ¿Vale? Y si yo ahora, por ejemplo, dijese que pues ya puedo, como ya no es una interfaz, yo ya puedo decir que esto es protected en el adaptador, ¿no? Y por supuesto ya no se llama adaptador, por cierto. Le voy a llamar y adaptador, un adaptador. Punto. Vale, todavía me queda de leer, pero lo que quiero que funcione es grabar, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy ahora en grabar, ese grabar es común a todo el mundo y aquí, sin embargo, tengo lo específico, ¿no? Yo podría decir ahora, bueno, pues, como yo sé que nadie va a poder acceder a grabar porque es protegido más que esto, ¿qué os parece si ahora yo llamase, por ejemplo, ahora a return super punto grabar pasándole las cosas? ¿Qué habría conseguido? Que
así a cada uno le entra el closeable que necesita. Sí, de alguna forma lo que hago es conseguir que haya una especie de control, ¿no? De que lo que le va a entrar es correcto, porque le va a entrar un file write o un file output stream. A ver, que no puedo hacer todavía. Stance. Grabar. Ajá. Bueno, y habría conseguido esto. ¿Es necesario así? Pero de momento vamos a decir que sí, ¿vale? Os voy a quedar todo esto como ejercicio para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Vamos al adecuador ahora. Porque resulta que el adecuador dice... ¿No le paso al adecuador? Vale, lo paso. El adecuador dice que se le pasa un closeable y un objeto. Porque, digamos que lo que estás diciendo ahora es, yo qué sé, o sea, es que ahora resulta que va a tener que haber uno por cada artículo. Los adecuadores son concretos de cada artículo. Es como si fueran los BAU, ¿vale? O sea, son objetos de acceso al dato y son específicos. Cada tipo de objeto tiene su propio DAO. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo presento, que ya está más que presentado, pero bueno, para que lo veáis, el objeto cliente, y tenemos lo de siempre, el número, nombre, preferente, saldo, no sé cuánto y tal. Si yo quisiera tener un adecuador concreto para el cliente, lo que hago es que digo, vale, pero es que el cliente se graba de una forma concreta. Así que vengo y digo, hay un adecuador de cliente, o sea, un adecuador que implementa al cliente. ¿Qué es lo que hace este buen hombre? Pues resulta que, claro, ya tú le pasas esto, él sabe, porque tú, claro, concretamente en el adecuador del cliente, tú sabes que esto es un data output stream, lo sabes perfectamente, y sabes perfectamente que te entra un flujo y que el flujo es de tipo file output stream. Lo sabes perfectamente porque tú estás decidiendo que el adecuador del cliente sea de tipo binario. ¿De acuerdo? Que incluso probablemente ni siquiera hace falta que sí hace falta que lo cambies aquí. Y ahora ya te pones a hablarlo. ¿De acuerdo? Es decir, tú recibes un objeto, sabes que lo quieres, el acuerdo del cliente lo quieres tipo binario, entonces le pasa esto. Que esto se podía cambiar, ¿de acuerdo? Todavía se podía cambiar un poco. Y ahora escribes las cosas concretas de aquí. Si ahora tuvieses otra cosa que se llamase, en vez de, no solo, por ejemplo, otro tipo que fuera cliente, ¿de acuerdo? Solamente tiene número ID y nombre. Entonces, el adecuador del artículo, lo paso para acá, sería un poco diferente. Sería esto le pasa aquí en FreeWriter, bueno, ya se lo cambio. No, que es privado, vale. Sería lo mismo ahora, si os dais cuenta, ¿vale? Se le pasa un closeable, tú el closeable, como sabes que lo quieres hacer como texto, lo pones aquí como FreeReader, ¿de acuerdo? Y sencillamente por lo que haces ahora es grabar el objeto, artículo, pero en tipo como porque es tu fallo. Pero con tecnología, vamos a, entre comillas, la tecnología, con la tecnología escribiendo en texto en vez de escribir binario. Vamos a ver el productor de esto, ¿vale? Por cierto, este adecuador sí que sería un i adecuador.
Y ahora yo tengo consumidor y no tengo productor. Ah, claro. Fijaros, entonces lo que estamos diciendo, esto todavía falla porque todavía no he implementado algo, claro, todavía no he implementado esto, y es que no existe en el adaptador. Bueno, ya que estoy lo cambio, ¿vale? Solamente la cabecera. Esto lo voy a poner aquí en blanco, así, para que nos deje un poquillo en paz. Voy a poner un retorno de nulo y un to-do como una casa. De acuerdo. Pues vale. El tipo texto de grabar dice que no existe. Vale. No me ha dado ningún fallo. A ver. En el adaptador no está grabar. Sí. Proseable, objeto y adecuador. Ah, vale. Que he puesto y adecuador. No, está bien. Proseable. Sí. Ah, porque le he puesto el rack. Vale, vale. Bueno, no está diciendo. Vale, pues, pues ya está. Entonces, bueno, ¿qué hemos conseguido? Vale, la cosa no es fácil hasta ahora. Hemos conseguido, y de una forma que todavía no está bien del todo, pero hemos conseguido tener algo que es capaz de grabar con un flujo binario, algo que es capaz de grabar con un flujo de texto, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que también tenemos artículos, es decir, alguien puede escribir artículos en modo texto y alguien puede escribir cliente en modo binario. Como veis, es bastante complejo, ¿no? Porque dependiendo de, joder, habría que hacer, tú tendrías que meter un flujo de tipo este o flujo de este otro tipo, tendrías que saber completamente toda la tecnología. El sistema es complicado, ¿no os parece complicado? Un poquillo. Un poquillo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el concepto de fachada. ¿De acuerdo? Que luego estoy que mejorarlo un poco porque hay una cosa que no me gusta y es que el adecuador tenga que saber exactamente esto. ¿De acuerdo? Esto no está ahí. Aunque en algún momento tiene que saberlo, ahora que lo pienso, pero en fin, ahora lo tengo, ¿vale? Probablemente haya que crear un adecuador, haya que... En fin, bueno, luego lo vemos. Entonces, para eso existe la fachada, ¿vale? Vamos a hacer ahora, entonces, la clase fachada. Bueno, voy a poner español. Fachada. ¿Vale? ¿Y esa clase fachada exactamente de qué va? Bueno, pues esa clase fachada lo que intenta es simplificar el acceso a un sistema complejo. Entonces tú dices, ¿qué os parece si, por ejemplo, yo digo, ¿qué hay que hacer en mi sistema? Pues tengo que grabar. Es decir, public, void o boolean. Creo que grabar retorna boolean, ¿no? Sí. Pues puedo poner, por ejemplo, public boolean graba. ¿Y qué es lo que tienes que grabar? Un cliente. Ah, bien, bueno. ¿Y cómo es el cliente? Bueno, pues cuando es un cliente que es de tipo... No sé si es adaptador, ya no es aquí adaptador binario, sino que es un adaptador.
¿vale? Trabaja con un adaptador binario, lo pongo aquí, adaptador binario. ¿Tienes alguna cosa que pasar? Sí, porque resulta que ahora para grabar tengo que pasarle la ruta, creo. No sé exactamente, no me acuerdo exactamente cómo es ahora. Y ahora tengo que poner adaptador binario, punto, grabar, y ahora resulta que tengo que pasarle un flujo que por lo tanto tiene que haberlo creado aquí, que no lo había creado. Entonces lo pongo. ¿Cómo se graba el cliente? Pues el cliente se va a grabar con un flujo que va a ser de tipo... ¿Cómo va a ser? De tipo... el cliente era de tipo file output stream. Flujo W. Igual a new... esto de aquí, pero en vez de file voy a poner el path. Obviamente esto necesita un try catch, aunque no te lo diga todavía. Y le vamos a pasar el flujo. ¿Cuál es el objeto? El cliente. ¿Y cuál es el adecuador? Pues el adecuador del cliente, pues lo tengo yo aquí. Así que new adecuador cliente. ¿Vale? Y esto debería llevar un try catch, claro. Y esto debería retornar lo que retorne el otro. Y esto, joder, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y si no da nada que retorne false. Vale, ¿qué os parece? Decidme, tenéis que tener alguna opinión ya sobre esto. ¿Creéis que he mejorado? Hombre, ahora no tienes que conocer el interior. Solo tienes que decir la fachada que grabe el cliente y ya está. Claro. ¿Vale? O sea, ahora es la fachada la que simplifica todo esto. Porque si ahora tú quieres decirle a la fachada, sí, public boolean graba, pero ahora vas a grabar artículos. Tú dirás, bueno, es que yo para los artículos lo hago diferente. Vale, pues es verdad que también tengo un adaptador al que llamo adaptador texto, que sirve para grabar cosas de texto. Y entonces esto es igual a new adaptador de texto. Que tiene un path diferente, por cierto. Ahora el path, le voy a poner el mismo nombre, pero ya tiene un path diferente. El path que tiene ahora no es cliente, sino que es artículo, por ejemplo. Artículo click. Artículo click. Y ya lo tenéis. Ahora dice, vale, pues como yo tengo ese artículo click y voy a pasar el artículo, ¿qué más necesito? Pues necesito que el adaptador de texto, punto, grabar, y ahora me va a pedir el flujo W. Por lo tanto, tengo que crearlo aquí. Así que digo, si es que aquí yo necesito un file writer que se llame flujo W, que sea igual a new file writer, pero como no sé, le voy a pasar el path. Voy a utilizar la sobreescritura que pasa directamente en la ruta. Y una vez que tengo esto, entonces aquí puedo pasar al artículo y aquí puedo pasar el new adecuador artículo. Por supuesto, esto me dirá que necesita un try catch, así que se lo pongo. Esto lo meto dentro porque si está fuera no necesito que lo haga. Y retorno lo que diga grabar y si no, retorno false. ¿De acuerdo? Esto habría que hacerlo todas las veces por componentes tengan, ¿no? Claro, claro. Fijaros que la diferencia está aquí. En que tiene una firma diferente. Por eso se pone siempre graba, graba, graba. Y no graba esto otro, ¿vale? Ya leer sería más complicado, ¿vale? Ahora lo de leer nunca ha sido fácil. Por lo menos en Java, porque no tenemos esa posibilidad de decir una cosa o la otra. A menos que siempre habrá alguna forma de programarlo, pero de momento esta es la que tenemos. Y entonces, si tengo esto de aquí, por cierto, para ahí. Son las 15, paramos 5 minutos. Vale. ¿Cómo vais ahí? Sí, paramos 5 minutos. ¿No?
Bueno, pues volvemos. Es por ahí, ¿verdad? Vamos. Bueno, vale. Se complica un poco. ¿Creéis que aquí hay cosas que podrían cambiarse? Lo típico, no sé, hay cosas que son iguales, cosas que son diferentes. ¿Qué pensáis? Lo engorroso es tener que poner un grava por cada componente, pero vamos. Sí, sí, pero claro, es lo que entenderíamos como el DAO, ¿no? El objeto, bueno, tú, claro, evidentemente el DAO era la otra cosa, pero es engorroso, pero a la vez es fácil para el otro, o sea, para la persona que lo usa. Veréis, voy a poner ahora el consumidor. Voy a poner por aquí para que lo veáis. Bueno, fijaros, si yo tengo dos artículos diferentes, uno que se llama cliente con esos datos y otro que se llama artículo con estos datos, creo una fachada y la forma en que se trata es tal como eso. ¿Lo veis? La independencia. Sí, perdón, ¿qué? Sí que es muy simple, que se queda fácil. Claro. La única diferencia consistiría en que cuando yo intento crear otro elemento tendría que venir a la fachada y agregar aquí cosas. Que esto es como modificar. Bueno, no exactamente, porque el software estaría abierto a ampliación, ¿vale? O sea, yo me vendría aquí y diría, bueno, pues public boolean y ahora graba pero otra cosa, ¿de acuerdo? Que bueno, aquí ya se podría utilizar otras herramientas para no tener que repetir lo mismo ni otra vez, ¿de acuerdo? Eso casi que os lo dejo, no lo voy a dejar a vosotros, pero de momento sí que me gustaría que lo pensáis. Pero lo que sí quiero que hagáis es una cosa, de aquí al próximo día. Esto grabar está bien, creo que está bien, vale. Esto. El adecuador es para objetos concretos. Fijaos que cuando es una tabla de texto, el adecuador recupera, voy a irme para por él, lo que... Vale, claro, se va el adecuador. El adecuador artículo. ¿Vale? Tiene una forma concreta de grabar. Y el adecuador cliente tiene otra forma de grabar. Voy a ir quitando cosas. Vamos a ver si hay algo en común ahí que nos moleste, ¿de acuerdo? Son clases distintas, por lo tanto pueden tener elementos diferentes e iguales, ¿no? O los iguales no debería tenerlos, no lo sé. Bueno, fijaros que uno tiene aquí el closeable y recibe el conversor W o como se llame. Y después lo que hace es decir, bueno, pues escribe esto y tal, no sé cuánto, tiene esas partes comunes. Sí, aquí he puesto retorno a true, aquí lo he puesto a false. Vale, luego ya lo cambio, sí, eso va a quedar igual. Vale, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que tiene formas distintas de grabarse. O sea, estas cuatro líneas. ¿Y esto molesta? ¿Esto de que aquí sea el artículo y aquí sea el conversor? José, pero no sería mejor grabarlo con serialización. ¿Qué? Tener que poner que no sería mejor grabarlo con serialización. Sí, sí, claro, sí, pero es que esto es otra cosa completamente diferente. Esto es un poco la forma que nos se había quedado ahí de cómo se hace cuando es binario. Claro. ¿Vale? O sea, yo no digo que no sea con serialización, lo único que digo que son cosas diferentes, entonces como hay que estudiarlas las dos un poco, ¿no? Además, esto nos vale para todo este tipo de cosas.
A ver, mi pregunta es, ¿creéis que esto es lo suficientemente diferente? ¿O que os parece bien? O sea, sí, que yo tenga... Fijaros que una cosa es grabar un cliente, pero es que aquí es grabar un cliente, pero grabar un cliente con tipo de dato binario, pero... y si yo quisiera grabar los clientes como tipo texto, ¿tendría que cambiar mucho? ¿Qué pensáis? Pues el feed output de Streamport, en fin. Se te corta y no te escucho bien. Sube un poquito el volumen. A ver, yo creo que tienes lo que me dijo en su momento Joaquín, que me pasaba a mí también. Cuando estás aquí, creo que en ajustes, si te vas a voz y vídeo, me parece que es esto, que es la sensibilidad de entrada, ¿cómo la tienes tú? Me la detecta automáticamente. Sí, pero ¿cómo la tienes de alta? Es que si eso está muy ¿Cómo? bajo, dime, Sí. si está muy alta, pues tarda más en detectártela. Claro, porque si yo la tengo aquí, entonces todo el sonido que llega a este nivel me lo detecta. Si lo tienes más alto, Claro, Marco, deshabilita la opción de que te lo reconozca y ponlo a un nivel bajo. ¿Y ahora? Ahora perfecto. Vale, vale. Pues ¿Ves? era eso. A ver, yo lo que intento deciros aquí es que sigo viendo muy acoplado, ¿vale? Sigo viendo muy acoplado. Que sea un objeto de lo que tú quieras, adecuador cliente, pero es que esto es un adecuador cliente para texto. Y luego tendrías que hacer un adecuador cliente para binario. ¿De acuerdo? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿habría alguna forma de hacer que tú le pasaras el tipo de tecnología con el que grabas? ¿Habría alguna forma? Eso lo quedo no sé si me estoy explicando. O sea, que según lo que vayamos a grabar, crea algo que modificando solamente eso valga. ¿O a qué te refieres, Vale, José? yo me refiero, tenéis este adecuador de cliente. Este vale para grabar clientes, porque solamente el adecuador de clientes sabe cuáles son los campos que hay. Lo sabe porque, claro, eso ya lo dije tú. Y el objeto que recibe es un objeto cliente. Vale, ahora decimos, bien, este adecuador cliente es capaz de grabar clientes en flujos binarios. ¿Lo veis? Flujo binario. Sí, ¿no? Sí, Entonces, lo específico no es solamente que grabe clientes, es que graba clientes en objetos, en flujos binarios. Pero no me gusta, porque, bueno, me gusta, pero digo, joder, pero es que igual aquí esto se podría cambiar. Es decir, ¿y si yo quiero independizar que aquí se graben clientes de que se graben en flujos binarios? ¿Y si yo dijese, es que me da igual, yo lo que quiero es tener la capacidad de decir que el adecuado cliente puede, sin cambiar mucho, grabar clientes en un fichero, en un flujo binario como en un flujo de texto? ¿Se podría hacer? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, pero no se me ocurre ahora mismo. Pues por eso es un ejercicio para el viernes, ¿vale? O sea, esto para el viernes. Sí, me gustaría que Vale, lo vale. pensarais y a ver si encontramos alguna solución. ¿De acuerdo? Ya sabéis, independizar. Que el cliente no tenga por qué ser siempre... Claro, porque si tú dices ahora aquí, voy a cambiar el cliente, ahora no quiero que se grabe utilizando un flujo binario, sino utilizando un flujo de texto. Tienes que venir y modificar. No quiero eso. ¿De acuerdo? No quiero modificar el interior de un método. Quiero, como mucho, crear otro método, como mucho. ¿Vale? Pero, Vale. si se os ocurre. Vale, y eso sería un poco todo lo que hemos hecho sobre binario. Ya sobre binario no hay más teoría. Y sobre serialización, pues lo que hemos hecho prácticamente es suficiente, porque hemos hecho lo de añadir, ¿no? Al final, lo de recuperar. Vale. Bueno, vamos a ver más teoría entonces, ya que yo creo que dará tiempo hoy. Con eso ya me quito de encima toda la teoría y luego lo otro ya sería un poco diferente.
Estos son ficheros secuenciales. Claro, los ficheros secuenciales son aburridos, ¿no? O sea, son aburridos no, sino que tú dices, ahora tengo que ver todo lo que hay para llegar hasta el punto en el que yo quiero ir. Es algo así como súper raro, ¿no? Porque yo en el fondo a veces no necesito tanto. Entonces, para eso esta gente han inventado una cosa que se llama, y no sé si lo tendré aquí en la teoría, voy a ver, Random Access File. Y teoría de flujos, que esa no sé si la tengo porque nunca la hemos dado. Lo de borrar un objeto all style, eso es gracioso. Y serializando y guardando, esto ya me dio fallo ayer, ¿para qué me va a dar fallo? Ah, mira, hoy no me da fallo. Esto lo dimos, creo que sí, ¿no? Varios objetos en el mismo flujo, el problema de la cabecera, usando una array list. Vale, ya todo lo que hemos visto sobre eso hacía falta. Y lo de borrar archivos binarios, nada, pues eso no lo he puesto. Bien, esa teoría la deberíais buscar vosotros por internet, ¿vale? Algo sobre Random Access File, o Access, es que no me acuerdo cómo se dice. Random Access File Java. De acuerdo, seguro que sale cualquiera de esa gente, pero bueno, salen de plataforma y supongo que bueno, un montón, ¿vale? Que lo podéis utilizar. Mira, este lo tengo yo como si lo hubiera buscado en su momento. ¿Vale? Supongo que bueno. Vale, entonces vamos a ver cómo funciona este. Este tiene una ventaja y es que puede ir a un sitio concreto. Le vamos a poner aquí clase package. Vale, aleatorio 01 teoría. Vale, bueno, pues lo bueno que tiene esto es que Random Access File es capaz de ir a un sitio concreto, de donde tú le digas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a intentarlo primero con un archivo normal que se llame, una especie que se llame aleatorio teoría y que tenga un min, ¿vale? Lo más sencillo del mundo para explicar primero los rudimentos y luego ya vamos a complicar un poco. Entonces, vamos a poner primero, vamos a declarar el objeto Random Access no, porque es con una N, Random Access File, ¿de acuerdo? Y a esto le vamos a llamar pues flujo y lo vamos a crear, dice nuevo flujo tal y te dice que tienes que poner dos cosas, o bien con un objeto file o bien con un nombre y luego tienes que poner aquí el modo en que quieres que se escriba, que puede ser R si es para solo lectura o RW si es para escritura y lectura. Y luego, luego hay más, RWS, que bueno, eso es para sincronización y tal. Nosotros nos vamos a quedar con R y RW, ¿de acuerdo? Pero eso es un poco para explicarlo ahora con mayor facilidad. Entonces vamos a decir que lo primero que hacemos es el Random Access File y vamos a llamar al fichero, le vamos a poner un objeto de tipo file, sino un path, que sea por ejemplo aleatoria.ale y en el modo que vamos a hacer, pues obviamente tiene que ser RW porque no tenemos nada grabado, entonces hay que grabarlo. Vamos a poner un try catch aquí y vamos a seguir escribiendo debajo del try catch. Bueno, eso quiere decir que ahora nosotros ya, esto evidentemente podemos escribir donde nos apetezca, lo que nos apetezca. Pero este flujo accessFile es capaz de escribir, fijaros, un tren de bytes, o un número int, o boolean, o char, o double, o float, o UTF, en fin, es capaz de hacer lo mismo que era capaz de hacer el conversor, de escribir todo lo que necesitáis de datos primitivos. Object no,
¿vale? Si te das cuenta, Object Object no hay. ¿De acuerdo? Sirve para un poco lo mismo que en el otro lado, que es su problema, que no sirve para eso, a menos que nada, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que tenemos esto de aquí y decimos, vale, pues voy a escribir chat. Y voy a escribir, pues, ¿qué chat? Por ejemplo, voy a escribir hola. Obviamente puede que haya un problema, así que lo pongo, ¿vale? ¿Y qué se hace después de leer? De escribir, perdón. Cerrar flujo, ¿no? Cerrar flujo. Así que flujo, access file, close. ¿Vale? Y en principio esto es lo que se ha hecho. Voy a pulsar F11 para que se ejecute. Y si todo ha funcionado bien, ahí tenéis el aleatoría que tienen que ser hola. ¿De acuerdo? Como veis, funciona fenomenal. Hasta aquí tampoco hay mucho, ¿no? No es que sea gran cosa, ¿no? Es igual que el otro, ¿no? Sí, más o menos. Claro, no tiene mucho. Espérate, si no, es el Fede. Persona. Para no tener tantas. Vale, pues no es mucho. La diferencia está ahora en cuando lo abro, pero para lectura. Vamos a leer ahora, ¿vale? Entonces tú dices, lo voy a abrir, pero para lectura. Claro, si yo ahora quiero utilizar eso, pues vamos a suponer, entonces yo diría así como siso flujo access file punto red y voy a decir que estoy leyendo un chat. Añadir excepción. Ay, bueno, venga. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sabéis lo que estamos haciendo, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Voy a quitar los to-do porque no tengo nada que hacer. Y molesta. De hecho, también me quita esto. Que habla demasiado. Bien, ¿qué pensáis que va a pasar aquí? Porque va a intentar, Sí, sí. Sigue, Marco, sigue. leerlo y luego lo va a leer. Sí. Esto está como RW. ¿Creéis que eso es añadir o que no? Yo creo que eso es escritura, ¿no? Vamos a ver. Vale, lo ejecuto y me ha escrito la H. O sea, que de momento accede bien al primero. Y en cuanto a lo que os he preguntado, Ale, teoría Ale, pues como veis lo ha sobrescrito. ¿Vale? Bueno, pues... Vale. No digo yo que no, será así. ¿Esto hay algo que podamos hacer? No hay nada que puedas hacer, ¿no? No. Pero claro, no hay nada que puedas hacer por lo siguiente. Hay una cosa concreta que por aquí, que no sé si la veo, aquí, que es el getFilePointer. Dice, devuelve la posición actual del puntero del fichero. O sea, ¿qué es esto del puntero del fichero? Las referencias del fichero. No. Vamos a hacer el autodrop este y os lo muestro. Mira, está aquí del otro día. Vale, vamos a suponer que tenemos un fichero como un elemento así.
¿vale? Y aquí hay muchos datos. Cada casilla de esta es un byte o lo que queráis que sea, ¿de acuerdo? Joder, menos mal que esto es mejor que lo otro. Bueno, está claro, ¿no? No es una celda de la que esté escapando nadie, es horroroso. Cuando yo leo esto de aquí, digamos que yo le digo, por ejemplo, el M5, ¿no? Entonces ponle este, 2, 3, 4 y 5. Cuando le digo que lea otros 5, si no lo he cerrado, sigue por aquí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Vale. ¿Por qué sigue por un punto? ¿Por qué sabe que está aquí cuando termina la primera vez? No sabéis, ¿no? No. Bueno, pues porque al igual que pasa con los arrays y con los array lists, yo puedo tener un control sobre en qué punto del fichero me estoy moviendo en ese momento. Entonces yo puedo decir, vale, cuando recién abro, ¿de acuerdo? Estoy en la posición 0. Eso es un 0. Si tú ahora le dices, léeme 5 cosas, te va a leer del 0 al 4. Si tú le lees del 0 al 4, ¿en qué posición se encuentra el fichero? En la 5. Ahí, si tú comienzas una lectura, va a empezar aquí, en esa posición 5. ¿De acuerdo? O sea, él tiene un puntero que le dice por qué parte del fichero vamos. Eso es lo que tiene el flujo. ¿Lo entendéis? Sí. Sí, sí. Bueno, claro, es como si yo tuviera, no sé, como un apuntador, ¿no? Una especie de decir, aquí, estoy en este punto concreto. Porque he leído 5 bytes, entonces ahora estoy en la posición 5 del flujo. ¿De acuerdo? Puedo empezar a leer el sexto byte. ¿Se entiende eso? Sí. Y si se cierra el flujo, vuelve al principio, ¿no? Y si se cierra el flujo, vuelve al principio. Claro. Pero espera, vamos a hacer una cosa. Entonces, si yo soy capaz de hacer eso, yo podría decir entonces, por ejemplo, ahora aquí un SISO y decirle el puntero está en la posición, y aquí preguntárselo, decirle, oye, ¿tú en qué posición estás? Flujo hacer file punto get file pointer que te da en un long, claro, porque puede ser muy grande el fichero, ¿no? Vamos a ejecutarlo y te va a decir que sí, el puntero está en la posición 8. Tú dices, no sé muy bien por qué estás en la posición 8, pero tú sabrás por qué estás en la posición 8. Pues no lo sé. Porque ha metido aquí como espacios, ¿no? O parece, ¿no? No sé. Supongo que será porque como lo ha metido así, como... Bueno, él está en la posición 8. Que tú dices, caray. ¿Y por qué estás en la posición 8? Pues porque he leído los caracteres de hola. He escrito los caracteres de hola. Y antes de escribir los caracteres de hola, ¿en qué posición estabas? Y entonces te dirá, bueno, pues antes de escribir los caracteres de hola, yo estaba en la posición 0 y después de escribir en la 8. Caray, parece que escribe como un espacio y otra cosa, ¿no? Una cosa así. Vamos a hacer algo, vamos a poner aquí... Bueno, vamos a dejarlo, está bien así. O sea, que el descriptor del fichero, pero el puntero del fichero se va moviendo a medida que haces operaciones de escritura en el fichero. ¿Sí? ¿Está aquí de acuerdo? Vale. Sí. ¿No sería bonito y a la vez curioso poder cambiar el puntero antes de escribir? ¿Se podría hacer? O sea, la pregunta sería, ¿puedo manipular el fichero? ¿Puedo manipular la posición del puntero antes de escribir? ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos añadir... ¿cuál es la palabra que utilizamos cuando no podemos utilizar añadir? ADD. No, pero en castellano. Ah. Insertar. Podemos insertar
queremos insertar al final, ¿de acuerdo? A ver, si yo quisiera insertar al final, ¿dónde tendría que estar el puntero? Al final de todo, ¿no? ¿Y ese qué posición sería? La 8 en este caso. En este caso, la 8, pero en cualquier caso, la última. ¿Qué os parece si se lo pregunto también? Y le digo, última. Y le digo, oye, flujo, ¿qué longitud tienes? ¿De acuerdo? Entonces, si se supone que yo estoy en la posición 0, porque me lo ha dicho aquí, la posición 0, y le digo, oye, ¿tú qué tamaño tienes? Y me dice, yo tengo 8. Entonces yo les digo, vale, pues a ver lo que vamos a ver. Vamos a movernos hasta la posición final. Entonces voy a decir flujo access file.seek. Y ahora le digo que sí que, le digo que a la posición última. Y luego voy a escribir hola. Es decir, se supone que con esto se va a ir hasta la última posición del fichero y luego voy a escribir hola. Ahí. ¿Qué os parece? Curioso. Vamos a ejecutarlo. Vale, ya lo he ejecutado. Ahora el puntero está en la posición 16, pero la primera letra sigue siendo una H. Por lo tanto, la teoría ALE, que solamente tenía una ola, ahora tiene hola, hola. ¿Lo veis? ¿Que nos ha gustado? Sí, ya lo veo. Sí. Y de la misma forma, claro, yo podría decir, voy a hacer un season o un while, sí, un while. Voy a hacer un while, no, voy a hacer un for, pero sí, voy a hacer un for. Voy a hacer un for que en vez de ir de tanto vaya de 0 a 7. Vale, y voy a leer todos los caracteres. Los primeros 8 caracteres. Vale, entonces pondrá hola. Pongo, ¿no? ¿Veis? Hola, 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 hola. ¿Tiene sentido? Hola, hola. Hay un rollo raro ahí con haberlo escrito así con esto. A lo Vale. mejor ahí no te cuenta los espacios. A verlo, sí, es que creo que no son exactamente espacios, son otro tipo de caracteres, ¿vale? Yo lo que sí, a lo mejor podemos poner ahí, por ejemplo, pues, yo que sé, una H, por ejemplo, y ya está. No le vale así, 60 y 56. Ah, que he puesto Charles. Vale, a ver si me deja así. Es que escribí ahí alguna cosa no imprimible y ese era el rollo. A ver, espérate, te voy a escribir así, voy a escribir 8 también. A ver si ahora no me escribe los espacios en blanco eso. Y voy a borrar el archivo. De acuerdo. Lo ejecuto. Vale, y me escribe 2, 4, 6 y una 7. 2, 4, 6 y una 7. ¿Por qué no escribe la 8? Es que sí que no da. Claro, porque aquí he puesto. Normalmente, porque aquí he puesto. Ah, porque he puesto menor que 7, vale, menor que 8, joder. Ahora. Bueno, ahora como veis ya funcionará, ¿no? Entonces ya se aparecen 2, 4, 6, 8. Ya aparecen 8 y en cosas relativas, no,
aleatoriedad, ¿vale? Pues tendrás todas las H que has tenido que poner, ¿de acuerdo? Y como veis ya no se equivoca porque ya me dice en qué posición está y todo eso, ya me lo escribe bien, ¿vale? ¿Entendido? Entendido. ¿Vale? Parece que funciona mejor con byte, pero bueno. Bien. ¿Y esto para qué vale? Ah, sí, sí, sí. Vale. Entonces, vosotros incluso, si no lo cerráis, podríais luego ir a la posición 0. Es decir, imaginad, por ejemplo, que voy a copiar este, le voy a poner otro nombre para ir moviéndonos y yo creo que con eso ya termino lo que sería esta parte. Vale, vamos a suponer este aleatoría 2, en donde decimos, pero ¿y el RW solamente vale para escribir? No. Vamos a suponer, por ejemplo, que no lo cierro. Que no lo cierro cuando estoy haciendo la apertura esa. Y que no lo abro como para abrir. Así que, claro, necesito que esto sea de acceso global. Así que lo pongo aquí fuera. Y ahora pongo que flujo access file está aquí. Vale. Bueno, pues ahora, claro, tendría el problema de que esto tiene que estar a null. Porque si no, peta. Ya está. Vale. ¿Qué pasaría? Bueno, pues evidentemente si yo estoy escribiendo, pues mal negocio, porque yo siempre, si me pongo a escribir, voy hasta el final del fichero, ¿no? Pero claro, yo tengo la posibilidad de decir, no, pero me voy al principio, ¿vale? Así que yo puedo decir, por ejemplo, flujo accessfile.seek. Oh, espérate un momento. ¿Cómo que sí? ¿Seek? ¿Qué pensáis? ¿Seek o no seek? ¿Qué va a pasar? ¿Pensáis que sí o que no? Es decir, si yo aquí en seek pongo, ¿qué tengo que poner? ¿Qué posición quiero ir? ¿Qué posición es el principio del fichero? La 0, ¿no? La 0, ¿vale? O sea, seek no es desde donde está no es la posición desde donde está, sino la posición desde donde quiero ir desde cualquier lado. ¿De acuerdo? Si yo digo seek 0, ¿vale? Y hago reachar, pues bueno, aquí va a ser fácil porque va a escribir otra vez 8 veces lo mismo. Pero te voy a quitar la teoría esta y voy a escribir primero en vez de una H, una A. Voy a ejecutarlo. Y luego voy a ejecutarlo otra vez y escribir una vez. ¿De acuerdo? O sea, si os dais cuenta, seek ha pasado ha dicho, vale, yo te pongo en la posición 0, ¿vale? Es decir, él siempre seek no va a funcionar desde donde esté el puntero del fichero, no dice avanza desde donde esté el fichero, desde donde esté la posición actual del fichero, no, lo que lo hace es desde el principio. Desde el principio, si tú le dices 0, él se desplaza 0 desde el principio del fichero. Si le dices 56, se desplaza 56 del principio del fichero. ¿Se entiende? Sí, De acuerdo. va siempre en relación al principio. Sí. Flujo accessfile punto, bueno, aquí tendría para el file de escrito que es otra cosa, pero creo que es el skip bytes, ¿vale? Bueno, tiene más cosas, pero este no lo utilizamos mucho. Pero bueno, y vamos más o menos a saber cómo funciona, ¿no? O sea, tienes que saber dónde estás actualmente, a dónde quieres ir. No hay un seek. A ver, no hay un seek que vaya desde la posición actual, ¿vale? Tiene que ser siempre desde el principio. Es suficiente con eso. ¿Estoy viendo a ver si veo la otra? Set length, no, skip.
Vale, nos quedamos con el sí, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una herramienta que que si os dais cuenta, está bien, pero hay que domesticarla, ¿no? Hay que domesticarlo, sí. Hay que domesticarla. Vale, vamos a aplicarla. Veréis. Quiero que hagáis un ejercicio, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Quiero que hagáis un ejercicio y es que vosotros apliquéis. No me quiero tampoco poner muy macarra. Aquí. ¿Veis este adaptador de la binario 02 adaptadores? Voy a crear aquí el paquete, le voy a llamar aleatorio 02. Aleatorio 02. Objetos. ¿De acuerdo? Y lo que voy a decir ahora aquí es, bueno, leer, por supuesto lo tenéis que hacer, y grabar también. Es decir, esto mismo del adaptador también, pero quiero que lo pongáis aquí así, como una copia, o sea, que partamos del mismo sitio. No, solamente cliente. Vale, y lo que quiero es que sustituyáis en el adaptador, este que tenemos aquí tan bonito, este data output tal no sé cuánto, que sirve para grabar los elementos por separado, que lo sustituyáis por el aleatorio. Y que seáis capaz de grabar objetos secuencialmente al final del elemento. O sea, podemos dejar este flujo, se abría, no me acuerdo muy bien cómo se abría el flujo, se abría como para añadir al final. Vale, lo voy a poner y paso, ¿vale? Venga, entonces la idea sería la siguiente. Primero, bueno, es que esto es muy complicado. Solamente quiero que hagáis esto, ¿vale? Solamente quiero que hagáis esto de aquí. Sustituye el data output stream por random access file. Permite que grabar clientes se haga insertándolos al final. ¿Y qué más? Y ya está, ¿vale? Es decir, por si no os ha quedado claro, lo repito un poco. Ojo, si esto está grabado en vídeo, lo podéis ver. Lo repito, pero ya no lo repito más veces. Como aquí grabamos con un file output string, aquí además sobreescribimos, pero yo quiero que esto lo modifiquéis. En vez de sobreescribir, que sea de añadir. Pero claro, que sea de añadir aquí sería sencillamente poner detrás un true. Pero como vamos a sustituir este data output string por el random access file, eso quiere decir que tenemos que cambiarlo todo, ¿vale? Para que quede como nosotros realmente queremos. Y cuando ya lo hayáis hecho, ¿vale? Una vez hecho, extrae el adecuador de cliente. ¿Que lo refactoricemos te refieres o...? A ver, este es el 02, ¿vale? Este sale del 02, pero todo esto está hecho en el 03 con un adecuador, si os acordáis, ¿no? Que luego lo estamos mejorando, pero os acordáis que teníamos esto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pues eso es lo que quiero. Me había liado. Pues eso es lo que quiero, ¿vale? Bueno, ¿preguntas sobre el tema? No. Tenéis claro entonces las dos cosas que hay que hacer, ¿no? Sí. Perfecto. Pues ya no sé si empezar teoría nueva o terminar por hoy. Ya las horas que son. Claro que ya no me da tiempo.
Bueno, el próximo día, cosas que quiero hacer el próximo día. Primero, corregir estos ejercicios que no son sencillos para vosotros. Segundo, explicar cómo vamos a hacer los del DAO y DTO aquí y cómo le vamos a llamar a las diferentes clases para a partir de ese momento olvidarnos, crear una fachada y a nosotros nos gusta mucho el tema y punto. Tengo que explicar también cómo se lee cuando un fichero de acceso aleatorio, que eso no es igual que aquí. Y por último, quiero que en la segunda hora, antes de las 11, incluso nos quedaremos luego un ratito si hace falta, que me digáis cómo vais con la práctica esa de las parejas. Si necesitáis ayuda, si ya la habéis terminado, si hay alguna cosa que queréis comentar. Porque claro, eso hay que entregarlo el día 12 y queda pues una semana ya. ¿De acuerdo? Supongo que ya lo tendréis casi terminado porque es muy sencilla. Y si tenéis alguna duda o me gustaría ver un poquito qué habéis hecho y qué dudas tenéis y todo eso, ¿vale? Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues nada, ¿tenéis alguna duda más? Se me ha quedado un poquito corta la cosa. Si queréis, claro, esto de, no sé exactamente, .com no es un lenguaje, programación Java, bueno, cualquiera puede ser buena, esto es una forma corta donde lo hemos visto en castellano, tal, por si queréis, ¿vale? Y ya está. Ya está, porque es que no me da tiempo a verlo. No me da tiempo a verlo. Se me ha ido la hora. Bueno, pues nada, entonces si no le traigo ninguna cosa más, terminamos por hoy. Nada. No. Perfecto. Bueno, pues nada, entonces que paséis unos días tranquilos hasta el viernes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.